comparto una breve semblanza con la trayectoria académica del doctor Óscar Jaramillo. Él es ingeniero mecánico eléctrico en el área eléctrica electrónica, maestro en energía solar en el área fototérmica y doctor en ingeniería en el área mecánica por la UNAM. Actualmente es investigador titular C de la propia UNAM y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 3. Antes de iniciar con esta conferencia voy a ceder el uso de la voz al maestro Carlos Barajas, director de vinculación académica, moderador de la actividad, y con un mensaje del presidente del Colegio de Sinaloa, el maestro Elmer Mendoza. Bienvenidos todos. Gracias, maestra Guerrero, por su amable presentación. Óscar Alfredo, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Te saludamos desde Culiacán, Sinaloa, hasta allá, hasta el bello estado de Morelos. Son bienvenidos siempre. Muy bien. Pues hemos iniciado unos minutos antes de las 10 de la mañana, lo cual no nos va a afectar, esperemos. Y te va a dar 2 minutos más de tiempo. Entonces, a nombre de nuestro presidente, el maestro Elmer Mendoza Valenzuela, te damos la más cordial de las bienvenidas en esta ocasión de manera a distancia. Óscar, la voz es tuya. Adelante, por favor. Pues primero que nada agradecer la invitación y siempre es un gusto poder compartir pues la experiencia, ¿no?, que ha ido uno logrando poco a poco a lo largo de los años. Y pues platicándoles lo que vamos a ver, espero darme a entender a lo largo de la plática, es precisamente lo que es el calor de proceso industrial, porque es importante cómo se ha venido dando. La plática la pensé de una forma, partiendo muy de lo general, cuestiones muy amplias, irlo cerrando a lo que ha venido siendo una investigación que en aquel momento duró del orden de 2 años y medio aproximadamente. Estoy hablando de 2017, donde, digamos, está completa. Comienza con un desarrollo teórico, una evaluación experimental, un modelo teórico para demostrar esto, cómo es el comportamiento realmente de los sistemas de concentradores solares. Y por último, pues algunas cosas que espero que sean de su interés desde el punto de vista de la ingeniería, ¿no?, que es una forma de ver el mundo tratando de resolverlo, ¿no? Nuestros colegas, amigos físicos, se dedican más a entender el mundo desde el punto de vista de la energía, cómo esta ocurre, qué es lo que pasa, los fenómenos que transforman. Y nosotros los ingenieros, pues estamos acostumbrados a ver el mundo desde el punto de vista de la potencia, ¿no?, desde el punto de vista de esa aplicación de energía. Por eso compartimos mucho bagaje entre los dos. Bueno, entonces voy a empezar compartiendo mi pantalla. Excelente, gracias, Óscar. Y nada más a nuestra amable audiencia, le hacemos el comentario que al final de la intervención del doctor Jaramillo van a estar abiertos los chats para sus preguntas. Gracias, Óscar. Sí, claro. Desde luego va a ser muy importante las preguntas. Espero poder darme a entender. A veces me quedo con la sensación de que cuando no hay preguntas o lo hice muy bien o en serio lo hice muy mal, ¿no? Bueno, la idea era precisamente hablar aquí con ustedes de energía solar para procesos industriales de baja entalpía. Yo lo que voy a tratar de mostrarles en esta presentación es algo que es el canal parabólico, que se está utilizando mucho en calor de proceso, en procesos que precisamente refieren baja entalpía. Recordemos que la entalpía es la capacidad que tiene un determinado fluido en cuestión de su temperatura y en cuestión de su trabajo para ser transferido y poder ser utilizado, ¿no? Es decir, estos son procesos que están relacionados a presiones bajas para precisamente lo que es trabajo y temperaturas no muy altas, que es precisamente destinado a lo que se llama calor de proceso. La presentación la he organizado de la siguiente manera. Les voy a platicar un poquito sobre lo que son los concentradores solares. Uno en particular, que es en el que nos vamos a centrar, es el de canal parabólico. Este va a ser el principal tema de discusión en esta plática, y
¿Por qué es importante dentro de lo que son los procesos industriales? ¿Dónde podemos encontrar demandas de energía que podemos suplementar con este tipo de dispositivos? Les voy a platicar desde el diseño que hicimos en la construcción y la evaluación de un canal parabólico. Esto está en sus siglas en inglés, Parabolic Electrode Collector o Concentrator, y la simulación de un proceso en baja entalpía con este tipo de sistema de concentrador de canal parabólico. ¿Sí? Algo que es muy importante saber cómo está una referencia desde el punto de vista económico. Les estaré hablando del costo nivelado de la producción de energía y en determinado momento cómo llegamos a obtener ciertas patentes después de haber realizado todo este desarrollo, dimos en cuenta para la obtención de algunas patentes. Creo que la investigación está bastante completa como para platicárselas y espero emocionar a algunos a seguir precisamente el desarrollo en ingeniería y llegar a concluir, no sé, más adelante maestría, doctorado, estancias postdoctorales. Entonces, comenzando, existen alrededor de 4 tecnologías termosolares que son de concentración. La concentración permite que la energía solar proveniente del sol sea concentrada en lo que vamos a llamar en cada uno de ellos el receptor, los receptores, ¿sí? Donde están colocados o bien máquinas o bien sistemas que transfieren la energía. Algo que es importante tomar en cuenta, obviamente en los sistemas de concentración, y ahorita lo vamos a ver, es el tamaño finito del sol, ¿no? Que a la distancia se encuentra una unidad astronómica, que es del orden de 1.5 por 10 a la 11 metros, ¿sí? Y tendríamos 2 puntos característicos, lo que es el diámetro solar y el diámetro de la Tierra. Eso hace que el disco solar tenga un tamaño aparente que está sustentado precisamente con un ángulo de 32 minutos, ¿no? Medio grado de ángulo aproximadamente. También es importante indicar que los sistemas de concentración solar, en este caso, tanto los cilindros parabóricos como los Fresnel, como el de torre central y el plato parabólico, requieren un constante seguimiento de la radiación solar para apuntar de manera precisa la parte reflectiva, es decir, todos los sistemas. En el caso del canal parabólico, como lo menciona, se trata de una parábola. En el caso de lo que es una torre central, se trata de helióstatos, es decir, espejos que en determinado momento siguen la radiación solar y la reflejan, ¿no? Si toman radiación solar y la reflejan hacia un punto. Inclusive en esta fotografía se alcanza a ver perfectamente cómo se forman las imágenes de rayos solares. Hay otro que es menos conocido, que es el plato parabólico, pero que también utiliza el mismo principio de concentración. Como les mencionaba, a lo largo del año, el movimiento aparente del Sol es necesario que todos este tipo de seguimientos, todos este tipo de concentradores tengan un seguimiento de la radiación solar. Con respecto a que cada uno de ellos, dependiendo de la forma en que crean la imagen en el receptor, ¿sí? En el área del receptor, tenemos un área de apertura sobre lo que llamaremos el concentrador, es decir, que la concentración no es otra cosa más que saber cuál es el área que tengo yo de captación con respecto al área en el receptor. De tal suerte de que interviene este ángulo que les mencionaba de 32 minutos, la distancia entre la Tierra y el Sol y el diámetro del Sol. Para esto podemos hacer un balance muy sencillo de energía para saber cuánta es la radiación que está saliendo desde el Sol, ¿sí? Eso sería precisamente parte de su área, su temperatura, que es una función a la cuarta, y precisamente la constante de Stefan Boltzmann. Hay una forma de ver cuánta energía es capaz de interceptar la radiación solar respecto al sistema que está colocado sobre la superficie de la Tierra. Este es un factor que le llamaremos de intercepción entre el Sol y el receptor. Entonces no es otra cosa más que el área de apertura con respecto al área que tenemos de captación. Podemos establecer entonces que la cantidad de calor
que llega desde el Sol sería el área de apertura, una relación que hay entre el tamaño finito del Sol, el R, y la distancia total, que es la distancia a la que se encuentra el Sol, y la temperatura aparente del Sol. La temperatura aparente del Sol son del orden de los 5700 grados Kelvin, 700 Kelvin, y tenemos entonces cuánta energía es posible que llegue. El sistema de concentración, al final de cuentas, tiene que llegar al equilibrio térmico con el Sol, precisamente cuando ya se transfiere totalmente la energía, es decir, que ya no puede seguir transfiriéndose energía desde el Sol hacia el receptor, y suponemos que el receptor ahora se encuentra a esa temperatura del receptor, debe de ser equivalente a la misma temperatura a la que se encuentra la temperatura aparente del Sol. Es decir, estaríamos hablando de que hay un equilibrio térmico o termodinámico entre el Sol y el receptor. Entonces, podemos establecer la misma, ¿cómo se llama? Funcionalidad, dependiendo del área, dependiendo de ese factor, pero ahora como lo ve desde el punto de vista del receptor, y entonces calcular cómo sería la relación entre las áreas de apertura y área del sistema. Nos queda el factor precisamente de captación de energía de radiación. Pero si nos damos cuenta aquí, ya aparece R cuadrada sobre R minúscula, que es el diámetro del Sol, ¿sí? Que es esta R, y su radio. Por lo tanto, lo que estaríamos viendo es que este factor tendería a 1 para la máxima transferencia. ¿Eso qué nos crea? Que precisamente el ángulo que se formaba, que era el que yo les decía, el teta medios de 32 minutos, pues es el ángulo máximo que se sustenta al Sol, y por lo tanto queda definida una concentración máxima dependiendo de ese ángulo. Aquí podemos tomar el ángulo del seno, porque en realidad es un triángulo rectángulo, pero acuérdense que para a valores muy pequeños de teta en tangente y en seno, los dos se comportan muy, muy parecido. Entonces, la concentración máxima sería 1 sobre seno cuadrado de teta, que es esta 32 minutos. Eso nos da dos valores importantes. El primero es que la máxima concentración que puede tener la radiación solar es del orden de 46.700 soles, es decir, 46,000 veces la cantidad de energía que llega. ¿Cuánto llega aproximadamente en un día despejado? Del orden de 1000 watts por metro cuadrado. ¿Sí? ¿Cuánto podemos tener entonces en un sistema como máximo teórico? Serían 46 millones de watts metro cuadrado. ¿Sí? Eso es lo que estaríamos teniendo. Y en el caso de receptores que son lineales, que no son puntuales, estaríamos hablando de 216 soles. Claro, estos son los límites termodinámicos y rara vez los vamos a poder alcanzar. Inclusive los que tienen un área que es, por ejemplo, un tubo, ¿sí? Que sería el receptor en el caso de los canales parabólicos, el máximo de concentración sería de 216. Es típico encontrar valores de concentración menores a los 80 de concentración, inclusive, ¿no? Comerciales. Ahorita van a ver un concentrador que tiene una concentración aproximadamente de 14 soles, ¿no? ¿cómo se dice? De concentrar la radiación del orden de 14 veces. México es un país que tiene un recurso solar muy importante. Esta es una medida. Al día llegan 5 kilowatts hora por metro cuadrado cada día. Es decir, que México se encuentra en una zona privilegiada de radiación solar que permite la implementación de este tipo de dispositivos, sobre todo precisamente hacia Baja California, lo que es Sonora, Chihuahua, Sinaloa, permiten altos niveles de concentración, puesto que lo que concentra la radiación es la radiación que viene de manera directa al Sol. Acordémonos que la radiación solar tiene dos componentes, precisamente la radiación directa y la radiación difusa. La suma de ambas se llama radiación global, de tal suerte de que la radiación directa es la que utilizamos para los concentradores, dado que es la que viene
en línea recta, por llamarlo de alguna forma, llega al concentrador y esta es reflejada hacia el receptor. ¿Qué es lo que estaríamos utilizando? La radiación solar directa, porque la difusa, si bien la utilizan paneles fotovoltaicos y algunas otras cosas, no requiere que esa radiación venga en una sola línea. Es decir, que los concentradores de canal parabólico lo que utilizan es la radiación que viene desde el Sol, aprovechan la forma de la parábola hacia el receptor para poder llevar a cabo la concentración de ese. Aquí lo que están viendo en la fotografía es un concentrador de canal parabólico, pero destinado a la generación de potencia. ¿Y por qué la generación de potencia? Porque, y es una tecnología ya muy probada, es una tecnología madura, que desafortunadamente no ha tenido el suficiente auge, pero ya los costos de operación y todo lo demás están completamente comprobados. Sobre todo se ha hecho mucha investigación, más que en la óptica y todo eso que prácticamente está resuelto, es precisamente en los sistemas de seguimiento y en los sistemas estructurales, ¿no? Para poder llevar a cabo. Nosotros estaríamos hablando de este tipo de concentradores, pero que tienen una menor concentración y podemos lograr calores que pueden ser utilizados en la industria. Ese tipo de temperaturas anda entre los 100 y 400 grados. Hay diferentes, ¿no? Por mencionar alguno. Por ejemplo, en el caso de la textil para teñido, ¿sí? Que se utilizan temperaturas para disolver tintas, etcétera, y también sanforizar y hacer algunas otras cosas, de temperaturas del orden entre los 70 y 90 grados. Por mencionar otra, por ejemplo, el caso del papel, ¿sí? La cocción y el secado andan entre 60 y 80, ¿sí? Hay algunos otros que tienen temperaturas un poco más elevadas, ¿sí? Por ejemplo, el caso de plásticos, en la cuestión de la separación, estaríamos hablando que andan entre los 200 y 220 grados centígrados. Un canal parabólico, como les menciono, es capaz de entregar, por la forma en que concentra la radiación solar y la forma en que la transfiere, del orden entre los 100 y los 400 grados solares. Por eso, el desarrollo de este tipo de concentradores para la industria puede ser algo muy importante porque permitiría suplir cantidades importantes de energía hacia la industria y, por lo tanto, reducir los costos, como lo vamos a ver un poquito más adelante. Existen, como les mencionaba, otro tipo de tecnologías, por ejemplo, el parabólico compuesto, que no es otra cosa más que tomar dos parábolas encontradas, ¿sí? De tal suerte de que aquí ocurre el receptor y las parábolas permiten la reflexión y llevar al receptor la cantidad de radiación. Está el lineal Fresnel, que es el receptor lineal, que no es otra cosa más que, digamos, tiras reflectivas que cada una de ellas se acomoda. Me voy a regresar un poquito para usar la fotografía. Este es un tipo Fresnel. Cada una de estas son reflectores planos que al moverse reflejan la radiación hacia el receptor. En fin, uno de los principales, digamos, que se puede utilizar es precisamente el canal parabólico. No voy a hablar entonces ya más que de canal parabólico de aquí en adelante, puesto que me permite obtener las temperaturas que es para lo que está destinada la plática, que sería calor de proceso industrial. Y hay que saberlo administrar. Pero, pues obviamente, el diseño de un canal parabólico a veces es algo complicado, pero está bien estudiado. Lo que tendríamos es precisamente la radiación solar. Este es el cono de radiación solar que viene desde el Sol, ¿no? Llega y toca uno de los puntos de la parábola, sale reflejado hacia el receptor, ¿sí? La radiación solar sale reflejada hacia el receptor y este mismo cono, dependiendo la distancia RR que se encuentra el receptor, es la distancia, es la forma en que va a ser interceptado en el foco de la parábola. No se trata entonces de que la imagen se forme como un punto, se forma más bien sobre una área. Es decir, que el receptor tiene un tamaño finito, es decir, crea una imagen en esta parte de aquí
que si nosotros la sacamos de la pantalla y la introducimos a la pantalla, lo que estaríamos obteniendo es precisamente un tubo. Si esta parábola la hiciéramos una superficie de revolución, lo que tendríamos entonces es una esfera formándose en el receptor. Hay diferentes parámetros que tenemos que tomar en cuenta. Uno de ellos es la distancia R, que obviamente al tratarse de una parábola, cambia a lo largo del brazo de la parábola, ¿sí? Tenemos una R, que es la R máxima, que ocurre exactamente cuando es el borde de la parábola. Tenemos un ángulo phi que describe el ángulo entre el receptor y el eje del colector, y un ángulo máximo que es phi r, que es el que ocurre precisamente hasta la parte última del receptor, ¿no? O sea, hasta la parte última de la parábola. Entonces, con esos parámetros y sabiendo cuánto vale también la anchura de este canal parabólico, podemos entonces establecer diferentes propiedades ópticas. Una de ellas es pensarlo de la siguiente forma. Yo, por ejemplo, puedo tener una lámina que tiene una distancia S y que la puedo doblar para generar una parábola, ¿sí? Esa distancia S yo la puedo tener conocida, y lo que me interesaría es o definir el ángulo de borde máximo que puede tener el receptor, por ejemplo, de 45, 90 grados, ¿sí? Y entonces estimar lo que es el latum rectum de la parábola, que no es otra cosa más que 4 veces el foco, ¿no? Es decir, el latum rectum es la línea que pasa exactamente por el foco, paralela a la directriz, y forma una distancia, tiene una distancia al intersectar la parábola. En otras palabras, pasa por el foco y lo que nos da una distancia de 4 veces el foco para obtener la HP. Entonces, sabiendo la longitud de la lámina, podemos nosotros doblarla y calcular precisamente de cuánto va a ser el HP y por lo tanto dónde va a estar colocado el foco de la parábola. ¿Por qué se hace así? Porque normalmente la idea es no cortar lámina y no utilizar láminas completas y deformarlas únicamente por su propio peso. Esto es importante porque no se hace al revés, ¿no? Donde uno diseña el adu rectum y después ve cuál es la lámina que se podría usar, porque eso implicaría cortarla. Más bien, es decir, tengo una lámina, mide tantos metros, eso es la S, es el arco que podría yo crear de una parábola. Entonces, doblándola, puedo obtener en principio el latum rectum con las ecuaciones diferentes. Puedo conocer ya el ancho WA, que sería la apertura propiamente de la parábola. Puedo saber entonces también la concentración, porque no es otra cosa más que el área de apertura con respecto al área de recepción. Si yo conozco ya con las imágenes formadas en el receptor, puedo entonces definir la concentración. Otra cosa importante que también hicimos, una vez definidos todos los parámetros geométricos, decidimos tomar un ángulo de borde de una parábola de 45 metros, lo que nos arroja un foco a 716 metros, un WA de 1.187. Aquí tenemos una lámina comercial de 2.44, se juntaron dos láminas continuas, dando una longitud total de 4 metros 88. Decidimos utilizar un tubo que es diámetro comercial de 1 pulgada, y también podemos conocer entonces el área de apertura, que fue de 5.8, y la concentración. Esta concentración máxima que pudimos lograr, teórica, es de 14.87. Algo que también era importante, saber el comportamiento una vez construido. Aquí ya se ve un primer diseño del concentrador, se ve la forma parabólica, se ve que tiene un ángulo de 90 grados con respecto del eje propiamente en el receptor, hacia donde llega, y era necesario estudiar el comportamiento. Esto se hizo con ANSYS para poder saber la torsión, la parte lateral y frontal cuando se somete a una carga de viento de 33 kilómetros por hora. Esta es la fuerza, que sería un medio de la velocidad al cuadrado, la velocidad del viento, la densidad propiamente para obtener la carga en newtons, cuál área es la que está resistiendo, y el CD, que es el coeficiente de arrastre,
estaría por la forma geométrica que tiene entre 1.2 y 2.3, ¿no? Es decir, dependiendo de la apertura de la parábola. Obtenemos valores y encontramos los valores de factores de satisfacción, que satisfacen, tienen que estar por arriba de 1, todos cumplen, tenemos una estructura fuerte, sólida, que fue ensamblada. Ahorita la van a ver cómo luce. Hay algo que es muy, muy importante dentro de lo que es no me voy a entretener mucho en esto, pero algo que es muy, muy importante es la eficiencia óptica. ¿Por qué? Porque la eficiencia óptica nos dice qué tan bien atrapa o capta el receptor la energía solar que viene desde el sol una vez que estés concentrada. ¿De qué depende? Depende de la reflectividad. Esta variable tau es la transmitancia. Normalmente es la transmitancia del vidrio porque normalmente los tubos en los que llega la radiación se encuentran cubiertos con una chaqueta de vidrio de tal suerte de que puedan evitarse pérdidas convectivas hacia los alrededores. Tenemos la absortancia de ese sistema, cuánto cantidad de energía es capaz de resolver sobre el receptor, de absorber en el receptor, y por último un factor de intercepción que se llama gamma. Ese factor gamma es complicado de obtener, ¿sí? Para poder establecer. Y también algo que tiene que ver mucho es el ángulo con el que llega la radiación sobre el receptor, ¿sí? Hay un parámetro AF que establece el área modificada con respecto al área del receptor, ¿sí? Dependiendo del lado rectum, la apertura del receptor, el foco, básicamente, y para calcular el gamma, utilizamos la función error, ¿sí? De dos ecuaciones que son un poquito complicadas de establecer. ¿Por qué? Bueno, el ángulo ya lo definimos, es el máximo que llegue, y estaríamos integrando el perfil parabólico con respecto a ese alfa, y aquí aparecen diferentes literales, ¿no? Que están marcadas con asterisco. Delta, beta, beta y sigma. ¿Qué es el delta? No es otra cosa más que el diámetro del receptor dividido por el valor máximo que pudiera tener el receptor mismo. Tendríamos el ángulo beta, que es la cantidad beta, asterisco sería B por la concentración, y sigma, asterisco, es un valor que está dado como la raíz cuadrática o el valor medio cuadrático de la cantidad que abre el sol, es decir, una vez que llega sobre, ¿cómo se llama? El sol sustenta un ángulo de 32 minutos, pero esto realmente no ocurre ya cuando entra a la atmósfera. Este ángulo se ve un poco más disperso por el cambio atmosférico, los cristales de hielo que hay en la atmósfera, las diferentes densidades en temperaturas de la atmósfera, tiene un mayor diámetro que los 32 minutos, un diámetro aparente mucho mayor por la dispersión que ocurre. Se puede conocer de la literatura sin ningún problema. El especular, ¿sí? Digamos, la superficie reflectiva, al final de cuentas, tiene pequeñas micro rugosidades que hacen que también el cono se desvíe ligeramente, ¿no? Eso también se puede conocer del material. El que es un poquito más complicado es el de contorno, porque una vez que nosotros construimos la parábola, pues aquí en negro estamos viendo que es el teórico y el rojo fue el que fue medido. Se mide con un bastón para tomar la posición y entonces es relativamente complicado obtenerlo porque sí se requiere mucha precisión para ver qué tanto nos desviamos en el doblado de la lámina para poder realmente crear una parábola, porque no vamos a poder crear una parábola totalmente real, ¿no? Es decir, una parábola totalmente teórica, vamos a tener que tener una parábola real. Entonces es muy fácil tomar el cambio de la variable y con respecto de x, derivarla, la función, que no es otra cosa más que f de x al cuadrado 4y. Si yo tomo esta derivada, obtengo que es dy sobre dx y al sustituirla, ¿sí? Al sustituir las derivadas en esta parte, yo puedo obtener que precisamente la derivada pues no es otra cosa más que la tangente del ángulo de 2y sobre x. Para obtener ese valor de sigma, lo que hago es ver qué tanto me desvío del comportamiento de la parábola. Esta sería, digamos, la real,
la teórica y esta sería la real, ¿no? Es decir, si se dan cuenta, aquí tengo una variación tanto en Y como en X en cada uno de los puntos. Es decir, este punto se desplaza ligeramente hacia arriba y hacia la izquierda o derecha del valor teórico de la parábola. Puedo entonces sacar una desviación promedio estándar para ver cómo se comporta y así obtener el valor de este. Una vez que se obtienen esos valores, se puede obtener entonces cuánto vale el sigma y calcular entonces la eficiencia óptica. Entonces, nosotros, después de hacer las evaluaciones, calculamos un sigma de 0.98, ¿sí? El beta de 0.5, el DR de 7.5, el diámetro, pues era lo que les había mencionado, era un comercial de 2 pulgadas, de 1 pulgada, perdón, la concentración, que ya la habíamos marcado, 14.87, y las otras variables que fuimos calculando. Aquí pongo esta tabla simplemente para comparar que es el que hicimos nosotros es digamos, muy artesanal, hecho precisamente sin ninguna maquinaria en especial. Aquí tenemos uno que es completamente sofisticado para Estados Unidos. Y créanme que estos valores que nosotros estamos obteniendo para el concentrador que nosotros diseñamos e hicimos son bastante competitivos precisamente en el orden de países en vías de desarrollo. Sí estamos un poquito alejados de alta tecnología, pero eso es cuestión de tener una manufactura menos artesanal y tener mejores equipos de medición para el momento de hacer la estructura, doblado de lámina y algunas otras cosas. Sí se puede lograr, sí se puede hacer. Nosotros nos quedamos a un nivel más artesanal, a un nivel laboratorio, en un primer prototipo. Ahora, por otra parte, tenemos que ver cuánto es la cantidad de energía que está llegando al receptor, que le llamaremos calor útil. No es otra cosa más que la cantidad de energía que llega por la apertura del receptor, donde GB es la radiación solar directa, que les había mencionado que puede andar de los órdenes de los 1000 watts metro cuadrado en un día muy bien despejado. Lo típico acá en Morelos, bueno, en Temisco, donde estamos laborando, es tener en buenos días de radiación cercano a esos valores, pero típicamente valores de 850 watts metro cuadrado. La cantidad de energía que se pierde porque no es muy eficiente la óptica del sistema, ¿sí? Hay una cantidad que se dispersa, otra cantidad se dispersa también por la razón convectiva de que el tubo, en este caso, está sometido a una corriente de viento y puede disminuir, obviamente, su temperatura. Y pierde radiación también, pierde calor en forma radiativa por la diferencia de temperaturas a la cuarta, ¿no? Es decir, esto es la parte de la ley de Stefan Boltzmann. Entonces, lo que tenemos que calcular es saber la temperatura en el receptor, que es la que va a mandar estos cambios de temperatura propiamente. Hay una manera de simplificar la ecuación, la primera ecuación, y transformarla en otra ecuación que incluye precisamente el UL, que agrupa tanto la parte radiativa y la parte convectiva, es decir, el coeficiente radiativo y el coeficiente convectivo, y lo simplifica, en este caso, el radiativo, lo simplifica en vez de tener valores a la cuarta potencia, en valores al cubo. Y el H convectivo se puede obtener precisamente a través del número de Nusselt para ver cuánto calor está perdiendo el sistema, dependiendo de las dimensiones de su tamaño y de la conductividad térmica del fluido que está tomando el calor. Entonces, propiamente lo que tendríamos que hacer es calcular la eficiencia por primera ley, que no es otra cosa más que la cantidad de calor útil que está llegando sobre la cantidad de radiación total. Este calor útil depende de lo que se llama un factor de remoción de calor, es decir, cuánta energía está tomándose en el receptor, y se calcula de la siguiente manera, es decir, esta es la ecuación para calcular el flujo másico. Se tiene el flujo másico, la capacidad calorífica, el área del receptor, el UL que ya les platiqué, que engloba la convección y la radiación, y un factor prima que se llama eficiencia de transferencia, que no es otra cosa más que saber cuánta calor está tomando el fluido de trabajo, en este caso el subíndice W,
está indicando que se trata del agua. Y estás hablando del diámetro exterior y del diámetro interior para poder calcularlo. Obviamente depende también del valor del coeficiente global de pérdida, que en este caso es UL. En otras palabras, lo que tendríamos que calcular para poder establecer cómo es la transferencia de calor, pues es cuestión de poder evaluar prácticamente de manera un poquito complicada el UL. ¿Sí? Aquí en este caso, para el factor, la eficiencia de transferencia, tendríamos que evaluar cuánto es la convección, es decir, cuánta energía toma el fluido de trabajo a través del paso a través del tubo de este caloportador, este fluido caloportador, que es el que toma la energía realmente de una vez que se calienta el tubo, es transferida, en este caso, agua, y esa agua la podemos utilizar. Si es suficiente, podemos inclusive tener vapor, o bien si es un sistema presurizado, podríamos tener agua a alta presión, de tal suerte de que seguimos teniendo agua líquida a diferentes presiones. ¿Sí? Calcular el HW tiene, ¿cómo se llama? Al interior del tubo, puede estar relacionado con el número de Reynolds y podemos obtener para Reynolds mayores de 2300 una expresión para el Nusselt y para el Reynolds de 2000 otra expresión para el Nusselt, ¿no? Entonces, se puede calcular de tablas los valores se puede calcular de tablas los valores de las propiedades de los materiales que están involucrados en esto y obtener así. El Reynolds, si nos acordamos de la definición de Reynolds, pues tiene que ver precisamente con la cantidad de flujo, perdón, una, ¿cómo se llama? Y una longitud característica, que en este caso sería el pi-d, ¿no? Que sería un perímetro, que se llamaría perímetro de mojado. Pero bueno, aquí lo que estaríamos dando es la viscosidad dinámica del fluido para poder calcular el HW. Con eso, calculando el HW, ahora para calcular el HR es un poquito complicado porque depende de la temperatura del receptor que no conocemos y que trataremos de entenderla cómo funciona. Podemos establecer una ecuación de balance muy, muy sencilla, de tal suerte que suponemos que la radiación que llega al receptor solamente se pierde únicamente por radiación. Aquí estamos subestimando las pérdidas radiativas, porque realmente aparte hay pérdidas convectivas, pero se volvería muy complicado. De ahí podemos despejar cuánto vale TR y hacerlo de manera iterativa hasta poder obtener un TR que satisfaga la ecuación original. Basta a veces con 2 o 3 pasos para poder obtener realmente el TR. Se toma este TR, se vuelve a meter en la ecuación, se evalúa, se vuelve a hacer todo el procedimiento y otra vez se vuelve a recurrir a esta ecuación hasta que ya la variación pues ya es en el orden de las décimas de grado, que ya no tiene ningún sentido continuar haciéndolo, ¿no? Entonces, se puede tomar la temperatura también media de entrada y salida prácticamente de la misma forma, porque tenemos que evaluar cuánto vale la temperatura a la entrada. A la entrada la conocemos, normalmente es la temperatura ambiente o la temperatura del fluido propiamente, y lo que nos interesa es la temperatura a la salida, ¿no? El outlet. También es una forma de resolver esto. Sí, es difícil calcular y es mucho más complicado calcular el coeficiente convectivo que barre el tubo. Se necesita la conductividad térmica del aire y se utiliza una ecuación un poquito especial para definir el número de Nusselt en función del Rayleigh y del Prandtl. Aquí aparecen dos constantes, que es la B y la M, para modificar eso. Y se puede calcular, esta ecuación se llama la ecuación de Shukaskawa. Es una relación que permite, dependiendo del número de Reynolds, escoger B o escoger M. Recordemos que el número de Prandtl nos va a relacionar precisamente la viscosidad cinemática con respecto a la difusividad térmica, es decir, cómo realmente ocurre el paso de la transferencia de calor. Se pueden tener diferentes maneras de calcular el número de Prandtl dependiendo de las variables a las que tengamos acceso, ¿no? Entonces, conociendo el Prandtl, conociendo el Reynolds, podemos entonces calcular el coeficiente convectivo en la parte superior del tubo. Una vez que ya tenemos todo calculado, etcétera, bueno, procedimos a armar el concentrador. ¿Cómo lo hicimos? Lo que hicimos fue cortar
unas pequeñas costillas con la forma precisamente parabólica que demandaba. Aquí, si se fijan ustedes y toman una sola parte de este concentrador y con buena imaginación pueden pensar en una escalera. Y a mí me llamó mucho la atención porque me decían que no se podía construir en aluminio, que porque el aluminio tenía mucha flexibilidad y iba a tener problemas en el momento de que ensamblara. Querían que se construyera en acero y yo decía que eso era carísimo y que no tenía ningún sentido. Entonces, me llamó la atención una escalera que estaba ahí en aluminio y le comentaba yo a un amigo. Digo, es que no es posible que esta escalera que es de aluminio aguante perfectamente a varias personas y no tenga deformación. Es decir, cómo está funcionando la escalera. Y precisamente nos dimos a la tarea de hacer, digamos, una escalera pegada una tras otra, de tal suerte de que estas escaleras forman el cuerpo propiamente del concentrador. Fuimos armándolo, sí tuvimos un pequeño problema al momento de armar las costillas, el número de costillas y el espaciamiento entre ellas, pero se resolvió realmente haciendo otra vez los cálculos de empuje y de lo demás sobre la estructura. Se armó el colector, se soportó el tubo receptor, obviamente tomando en cuenta la transferencia de calor, que no hubiera un cortocircuito térmico en las bases de soporte, y se le dio un sistema de seguimiento, ¿no? Es decir, aquí lo que va a hacer este motorcito es mover el canal parabólico de arriba hacia abajo, tratando de apuntar la mayor parte del tiempo hacia el sol, al menos en la trayectoria solar. Entonces se construyó, una vez construido, se instrumentó con temperaturas a la entrada, la temperatura ambiente, cuánta radiación está llegando, cuál es la velocidad del viento, la cantidad de flujo que está entrando y obviamente, la más importante, el flujo de salida. Se armó un circuito mediante un termotanque, que era el que suministraba agua. Se colocó una resistencia térmica dentro del tanque con la idea de probar a diferentes temperaturas. Es decir, se espera que el canal parabólico esté conectado con otros canales y cuando entra la temperatura ambiente, entra al receptor, sale con una temperatura T0, pero a su vez T01, esta es la entrada T01 hacia otro colector y sale con una temperatura T02 y ese entra a otro colector a T02 y posteriormente sale a una temperatura T03, ¿no? Sí, cuando los operamos en serie. ¿Qué es lo que queríamos hacer con el termotanque? Precisamente calentar agua e ir probando el concentrador parabólico para diferentes temperaturas, como si se tratara de un colector que está operado en series. En series, recordemos que en series se logra el aumento de temperatura. Va a llegar un momento en que podemos seguir instalando colectores, empieza a aumentar la temperatura, pero llega un momento en que a pesar de que metamos un mayor número de colectores, por la cuestión de termodinámica de equilibrio, ya la temperatura ya no puede aumentar. Va a llegar hasta un límite o una asíntota. Ese va a depender precisamente de la cuestión en serie, pero si nosotros tomamos un arreglo de colectores en paralelo, lo que estaríamos aumentando es el flujo máximo, ¿no? Entonces, en serie, lo que tendríamos es el aumento de temperatura y en paralelo, lo que tendríamos es el aumento de flujo. De esa manera se construyen precisamente una red de colectores, series y paralelo. Bueno, se hizo la instrumentación y la idea con este sistemita modelar el comportamiento térmico del sistema. Era necesario conocer lo que se llama la constante de tiempo, que no es otra cosa cuánto tarda en subir la temperatura y cuánto tarda en bajar la temperatura. Aquí se destapa de manera súbita el colector, se calienta en 45 segundos el agua y baja rápidamente a 63.5. ¿Por qué era importante conocer estas subidas y bajadas de la temperatura? Precisamente para saber cuál era la capacidad de muestreo que necesitábamos en los colectores, ¿no? En los datos. Digo, se estaba haciendo cada minuto, entonces estamos muy lejos de la constante de tiempo. Quiere decir que nuestro sistema está tomando condiciones de estado estable
por un lado, y que suponemos que cada una de las tomas es un estado permanente del sistema, ¿no? Debido a que no hay variaciones en el tiempo. Nuestro tiempo de muestreo es mucho mayor al tiempo que le toma al sistema reaccionar. Entonces estábamos seguros de que funcionaba muy bien. Se hicieron varias pruebas, obviamente, a diferentes flujos, ¿sí? Como si se tratara de diferentes colectores en serie o en paralelo, 6, 3, 2 litros por minuto. Y aquí abajo está graficada de manera implícita el cambio de temperatura, que no es otra cosa más que la temperatura de salida menos la temperatura de entrada, dividido por la cantidad de radiación solar directa, ¿no? Que es la GB. En este caso es watts metro cuadrado. Se toma de esta medida, entonces quedan las unidades metro cuadrado Kelvin, lo que quiere decir que estamos tomando a lo largo del eje X diferentes cambios de temperatura y podemos entonces medir a 30 grados, a 50 grados, a 70 grados y a 90 grados. Esta es la eficiencia que habíamos marcado como eficiencia de primera ley. Podemos ver que la eficiencia, como la habíamos descrito, es una ecuación de tipo lineal, donde podemos identificar claramente la ordenada al origen y la pendiente de este sistemita, ¿no? Entonces, como lo ven, es una regresión lineal la que podemos tener. Se obtiene entonces para valores medidos, los que son los puntos. Por ejemplo, el verde, aquí tenemos los valores medidos, 4 valores medidos para diferentes temperaturas, 30, 50, 70 y 90, y su regresión lineal, ¿no? Para poder saber cómo es. Sabiendo esto, nosotros podemos entonces, desde el punto de vista experimental, podemos saber cuánto vale el FR, la eficiencia óptica por el factor de remoción, porque es, al final de cuentas, la ordenada al origen. Entonces, si esto lo extrapolo, puedo saber cuánto es la ordenada al origen. Y calculando la pendiente, conociendo ya la concentración, puedo calcular el UL, ¿no? El coeficiente global de pérdidas de manera experimental. Son las dos formas de calcular esta ecuación. Se pueden, recordando, el factor de remoción, el factor de la eficiencia, factor de eficiencia de transferencia, ¿sí? Las coeficientes de pérdidas, que incluye tanto la térmica como la convectiva, y el factor de transferencia de calor hacia el interior del tubo. Cuando ya resolvimos estas ecuaciones de manera teórica, podemos compararlas entonces con la, ¿cómo se llama? Con la parte experimental. Aquí están los valores, ya no me entretengo en decir los valores que utilizamos, ¿sí? Los diferentes flujos másicos y los valores para obtener el coeficiente global de transferencia de calor en el convectivo, ¿no? Que sería este de acá. Entonces, hicimos un experimento y tenemos el valor de la regresión, ¿no? Con eso podemos obtener de manera experimental el valor de UL, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos el modelo teórico. Este es nuestro modelo que nosotros desarrollamos al principio y podemos ver que nos equivocamos en un 2% cuando estamos en en temperaturas de entrada pequeñas, pero nos equivocamos un poco más cuando tenemos temperaturas más altas, ¿no? En los cambios de temperatura más altos. Pero que tampoco es una gran cosa, es decir, como ingeniero creo que más allá de un 10% todavía podemos sobrevivir con ello. Tenemos un error del 7% que se me hace muy, muy razonable. Podemos entonces ver cómo son nuestros resultados teóricos. Nuestra ecuación nos dice que era 0.55 la ordenada al origen y 2.3 la pendiente, ¿no? En este caso es la experimental 0.56. Al compararlas, pues se ven muy, muy, muy razonables, ¿no? Sí. La concentración obviamente es teórica, es la misma, ¿sí? El factor de remoción teórico que nosotros calculábamos de 0.93, mientras que el que nos dice el experimento es de 0.935, y el coeficiente global de pérdidas de 37.5 contra 32. Creo que es un muy buen modelo teórico para poder hacer desarrollos, ¿no? Algo que también era importante para poder saber la óptica del sistema era poner el colector con diferentes ángulos de orientación. Digamos, cuando se trata de 0 grados, precisamente la eficiencia es la máxima
puesto que la radiación está llegando de manera normal sobre la superficie. Este es un modelo teórico. No, perdón que no puse los experimentales, pero el experimental está por acá abajo, ¿sí? Un poquito, ligeramente por abajo, se me pasó, pero esa era la regresión de la ecuación que teníamos de datos experimentales, es esta. Entonces, la curva negra, digamos, es la teórica, que realmente lo que nos importa más es precisamente los valores que están cercanos acá para poder definir la eficiencia óptica, que sí es un poco complicado hablar de ella de manera experimental. Algo que queríamos comparar también es qué es lo que pasaba cuando el receptor estaba cubierto o no. Tomamos de la literatura a uno que se parecía mucho al de nosotros y vimos que realmente la eficiencia, pues realmente no cambia mucho, ¿no? Cuando se tiene una temperatura, por ejemplo, de 85 grados. Entonces, este es ¿cómo se llama? El que está completamente un receptor desnudo tomado de la literatura, esta línea naranja, la línea azul es el que nosotros desarrollamos y este último de acá se trata de un receptor que tiene una cubierta de vidrio para evitar pérdidas. No voy a explicar segunda ley de la termodinámica, creo que está un poquito lejos de lo que es el alcance de este desarrollo, pero si gustan me pueden escribir y platicamos sobre lo que es la generación de entropía y para qué nos puede servir tener un modelo de segunda ley precisamente para hacer una optimización termodinámica del sistema, ¿no? Y obtener así la eficiencia por segunda ley, en lugar de tener una eficiencia por primera ley que es más descriptiva, seguimos teniendo un modelo de tipo lineal, donde podemos identificar muy bien el factor de intercepción y el factor dependiente. Lo único que hemos agregado, digamos, a esta ecuación es la fricción, ¿no? Eso es lo que hemos agregado a nuestro término de segunda ley. Consideramos ya las pérdidas por fricción, que al final de cuentas son las pérdidas por irreversibilidad y obviamente las pérdidas por cada uno de los componentes, es decir, las pérdidas hacia la atmósfera, las pérdidas en ganancia del calor útil y las pérdidas radiativas. Pero bueno, esto no lo voy a mencionar ni lo voy a explicar, simplemente se puede hacer un análisis por segunda ley para poder establecer. Ahora, nosotros lo que queríamos era tener un colector que fuera conectado en serie por varios colectores. ¿Qué es lo que se puede hacer? Tomar el número de colectores y se hace una modificación al calor útil, se hace una modificación al factor de remoción, aparece una nueva constante que es K, que está definida de esta manera, donde UL es precisamente el coeficiente global de pérdidas modificado, que depende precisamente de la conexión de los tubos y cómo estos se van engarzando uno tras otro. Es más o menos el mismo procedimiento que expliqué anteriormente, ¿sí? Y la idea es modelar un sistema que tiene N colectores conectados en serie, un intercambiador de calor, perdón, un tanque de almacenamiento, donde en cada uno de ellos hay un intercambiador de calor y un sistema auxiliar que precisamente permite suministrar la cantidad de energía de la carga. Podemos discretizar la ecuación del calor útil para poder evaluar el comportamiento en una sucesión de estados de equilibrio, de tal suerte de que podemos ir paso a paso viendo cómo se va modificando la temperatura a lo largo del tiempo, dependiendo precisamente de la cantidad de radiación solar que está llegando y tomando en cuenta los parámetros de transferencia, ¿no? Aquí, por ejemplo, estamos tomando en cuenta el cambio que en la transferencia de calor que ha ocurrido precisamente en el termotanque debido a los intercambiadores de calor, ¿no? Es decir, la efectividad de esos intercambiadores de calor, que es lo único que realmente hemos agregado al sistema de evaluación propiamente del calor útil. Si nosotros calculamos, también podemos obtener qué tanta energía solar puede provenir de los colectores y qué tanta energía eléctrica puede venir de un calentador, por ejemplo, de resistencias, ¿no? Y a eso le vamos a llamar el factor solar. El factor solar calcula cuánto corresponde a carga solar con respecto a la demanda de carga. Ese factor solar obviamente puede estar entre 0 y 1. 0 significa que no hay componente solar y 1 es que toda la componente solar es la que está suministrando el calor. Por lo tanto, podemos hacer también una eficiencia del sistema
en cuanto a la cantidad que se está supliendo con respecto a la cantidad total de energía solar que está llegando. ¿Sí? Vaciando los números, nos quedamos con una ecuación de este tipo. Aquí aparecen cada uno de los parámetros que se obtuvieron, los factores de remoción, etcétera, que es muy parecido, les digo, al procedimiento que se hizo anteriormente para un colector de manera individual. Se hace la modelación y lo que queríamos modelar era un sistema donde tendríamos una carga, donde tiene una demanda de agua de 92 grados. Esta de acá es una gráfica que dice cómo es el comportamiento de la radiación solar a lo largo de los diferentes meses. Noten aquí en julio cómo se tiene una variación muy caótica en el comportamiento de la radiación solar porque hay muchos nublados. Los otros meses son mejores comportados. Decidimos meter en la simulación el mes de julio para ver qué es lo que pasaba. Resolviendo las ecuaciones son muy fáciles de implementar. Se pueden hacer hasta en una hoja Excel para poder ir sumiendo cada uno de los pasos del estado estable anterior al siguiente y podemos ver el comportamiento de los primeros días del mes, cómo aumenta la temperatura, va disminuyendo dependiendo de la radiación solar y cada uno de ellos, en cuestión de la potencia también, del número de colectores, la cantidad de energía auxiliar que deben de ser el total de la carga, ¿no? Entonces, en azul, lo que tendríamos es el número de colectores, en rojo, el comportamiento de la carga auxiliar, en este caso era en resistencia, para suplir completamente la carga que es en verde. Si yo sumo el área de las curvas en rojo y en azul, me debe de dar el área total que está en verde para suministrar. Algo que es importante es mencionar que la fracción solar normalmente se recomienda, es una regla que ya ha dado diferentes proyectos, es del orden del 75%, ¿no? ¿Por qué? Porque ir más allá del 75%, como les mencionaba, llega un momento en que los colectores siguen aumentando su temperatura, pero llega un momento en que se saturan. Es decir, que si yo empiezo a meter una mayor cantidad de colectores en una parte, esta curva ya no va a seguir aumentando su temperatura. ¿Sí? Va a aumentar de manera muy ligera hasta que nunca va a llegar a la asíntota, pero va a ir aumentando muy poco. ¿Qué es lo que nos interesa? Pues la subida de los colectores, de tal suerte de que el 75% suministrado por energía solar es suficiente para un comportamiento adecuado de los colectores de radiación solar. Entonces nosotros fijamos que era del punto 75, del punto 78, y eso nos daba un número de colectores de alrededor de 13 para suplir la demanda de energía. Algo que también era importante es saber cómo se comportaba el costo de energía de nuestro sistema, que no es otra cosa más que el costo total dividido por la cantidad de energía que está llegando y tasado precisamente con una tasa ¿cómo se llama? La tasa de retorno. Y, por ejemplo, cuánto ocurre en un periodo de 15 años, que es aproximadamente la vida útil que puede tener un sistema como estos, ¿no? Se hacen las sustituciones. Ahorita vamos a ver cómo se hace. Debemos de tomar en cuenta para el costo total del sistema, el costo relacionado con los colectores y el costo relacionado con el sistema auxiliar para obtener el costo total del sistema. Se hizo una evaluación de cuánto nos cuesta cada colector, que era del orden de los $1,000. Necesitamos 13 colectores, instalarlos, etcétera. La planta de colectores podrían dar del orden de los $23,000 aproximadamente, los 13 colectores ya conectados. Se hace el costo total para ver el número de horas que está ocurriendo y podemos entonces obtener que el costo total anual es de $27,956, lo que se estaría demandando para operar los colectores, instalarlos y dejarlos funcionando durante todo ese tiempo. El sistema auxiliar decidimos utilizar 5 resistencias eléctricas con un costo de electricidad de $0.15 por kilowatt hora, ¿sí? Con una eficiencia del 95%, y entonces sí, poder saber cuánto vale el costo de operación de estas resistencias, y andaba del orden de los $2,157 aproximadamente. Si yo calculo una vez más el costo total del sistema auxiliar, me daba un costo de $21,409, ¿no? Este costo tengo que sumarle obviamente los costos de operación, mantenimiento y todo lo demás, que era lo que
se tomaba en cuenta para el sistema auxiliar. Si yo entonces sumo ¿cómo se llama? Los costos de operación y el costo de mantenimiento, etcétera, puedo obtener que el puro costo de electricidad es de 0.17 centavos de dólar por kilowatt hora. Eso es lo que a mí me cuesta operar el sistema eléctrico como tal. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo tener entonces el costo total del sistema como la cantidad de energía que se ha producido por la suma de la parte de la componente de los colectores solares y la parte componente del sistema eléctrico. Lo que me da es de 0.10 centavos de dólar por kilowatt hora. Recordemos que de aquí es aproximadamente el 78% de la energía, ¿sí? Y de aquí sería aproximadamente el 22% de la energía suministrada. Entonces, con un 78% de energía proveniente del sol, sería el costo nivelado. ¿Qué pasaría si yo si yo quisiera implementar un sistema de calentamiento de agua únicamente por resistencias? Entonces, lo único que tendría que considerar es el costo de operación de las resistencias, cómo operan las 5 resistencias, y eso me da un costo total de 17 centavos de dólar. Es decir, el sistema eléctrico es un 64% más caro que el sistema de energía solar. Este es un indicador importante porque a 15 años me estaría ahorrando prácticamente el 64% de los costos totales del sistema. Una vez que terminamos haciendo todo esto, pues lo que queríamos estudiar era de qué manera poder todavía abatir los costos del sistema de energía solar, porque al final de cuentas esto implica la construcción, materiales, etcétera. Y decidimos estudiar 2 casos, uno donde se hace un cambio, y esta fue una obtención de una patente, hacer un colector que fuera de peso liviano, de bajo costo, cambiando la forma de construir propiamente las costillas, y la otra fue un concentrador, que es lo que pasaría si en la parte superior del concentrador metemos un segundo concentrador, es decir, este es el tubo receptor, aquí está llegando radiación, y si metemos digamos, un trapezoide, donde la radiación llega y rebota, y entonces absorbe una mejor cantidad de radiación, mejorando así, obviamente, la eficiencia óptica, ¿no? Y reduciendo la convección y mejorando la eficiencia por primera ley, ¿no? Entonces, estos 2 cambios nos permitieron seguir avanzando para poder mejorar el precio de los colectores. Yo con esto termino. Creo que me excedí, no creo que estoy puntual, a las 12. Con esto termino la presentación y pues sí me gustaría oír sus preguntas, comentarios o lo que ustedes consideren necesario, ¿no? Yo aquí sigo a sus órdenes. Gracias, Oscar. Qué bueno que pusiste tu correo, porque creo que más que preguntas, te van a llegar consultas o ¿Sí? sugerencias directas de la gente que vea tu presentación, porque pues definitivamente es un trabajo muy, muy detallado el que nos acabas de presentar, y seguramente hay gente allá afuera que está trabajando este campo de los colectores parabólicos al igual que ustedes, y tendrán alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud en especial. Entonces, porque yo creo que esto va a ser lo más factible el día de hoy. No se ha Sí. movido el chat en Facebook. Es lo que te comentaba desde un principio. A veces pienso que explico muy rápido y no me doy a entender, o a veces creo que soy demasiado muy bueno No, para explicar y no creo preguntas. no, yo creo que tu amable presentación del día de hoy deja espacio a reflexiones importantes y a intercambio de ideas y de trabajos. Yo creo que más que una pregunta, yo te diría, bueno, por ahí Víctor Escalante muchas gracias por la presentación, muy interesante. Gracias, Víctor, por tu presencia. Gracias, Víctor. La coordinación de la investigación científica a través de la Secretaría Técnica de Intercambio Académico agradece la valiosa participación del doctor Óscar Alfredo Jaramillo Salgado,
el Instituto de Energías Renovables en el ciclo de conferencias Ciencia en Directo. Nos están observando y viendo y siguiendo el día de hoy también desde la UNAM allá en Ciudad de México. Perfecto. Gracias a la coordinación por su apoyo también, desde luego. Sin ellos, este evento no sería posible. Sí, te comentaba, Oscar, que yo creo que va a ser más factible que nos regales nuevamente tu correo electrónico, claro, para sí. que estoy seguro que alguien ahí que siguió al pie de la letra todo el desarrollo de la investigación Sí. va a Yo, tener alguna consulta en específico, porque sí está muy detallado y hay alguien que se... Ahí está tu correo ya. aquí está mi correo, ojs@ier.unam.mx. Aquí me pueden localizar. Yo lo que trataba era dar, es un panorama general, desde fundamentos teóricos, de desarrollo, de balances, hasta cómo implementar, ¿no? Es decir, realmente cómo madurar la investigación, inclusive algunas ideas no desecharlas conforme uno va avanzando, que pueden aterrizar precisamente en una patente, ¿no? Muchas veces cuando se hace este tipo de desarrollos en ingeniería, no se necesita particularmente tener un doctorado, es decir, no se necesita, yo creo que cualquier ingeniero, ¿cómo se llama? Podría, con cierta entrenamiento, con ciertas capacidades, resolverlo perfectamente bien, ¿no? Pero sí ser estructurado para ir avanzando desde las partes teóricas hasta las partes ya experimental y de desarrollo. Exacto, considero en lo personal que ese es lo valioso de tu presentación el día de hoy, ¿no? Nos ha dado detalles técnicos del desarrollo del producto muy interesantes, pero además lo estás llevando a la etapa final prácticamente, ¿no? Falta que lleguen los inversionistas y que para Sí. desarrollo, para que sería lo ideal, ¿no? Entonces, estoy seguro que más de una persona que nos está escuchando y nos está viendo, que los va a ver de manera diferida en nuestra biblioteca digital en YouTube, estará trabajando sobre algún tipo de colector parecido al de ustedes y podrá haber un intercambio muy rico gracias a tu presentación del día de hoy. Sí, ya aquí te comento, sí nos hemos tratado de acercar a la industria, pero realmente el quehacer académico en cuestión de hacer investigación, estar al pendiente del Sistema Nacional de Investigadores, las publicaciones, patentes y todo eso, te deja muy poquito margen de maniobra para realmente tener un acercamiento con la industria. Lo que sí vale la pena es tener lo que nosotros llamamos un trípode, ¿no? Es decir, tener un pie parado en el financiamiento, que podría ser CONACYT o alguna otra institución. La academia, precisamente, todo este desarrollo se puede facilitar para alguna industria, y el industrial, que es el que tiene realmente la intención y las ganas de llevar a cabo un proyecto así, ¿no? Entonces, sí se puede hacer el asesoramiento y todo lo demás, pero realmente no somos, obviamente, una industria en ingeniería que nosotros podamos vender el proyecto, hacerlo llave en mano, ¿no? Donde tú me dices, quiero calentar esto y arréglatelas como puedas y entrégame una planta funcionando. Me faltó Pues, hablar, por ejemplo, de los sistemas de control, me faltó hablar de muchas cosas, ¿no? Pero el proyecto es maduro. pues ahí está también la invitación a los inversionistas, ¿no? Alguien se va a acercar a esta presentación y ojalá tenga el recurso y la iniciativa de contactarlos. Oscar, pues no me queda nada más que agradecerte tu presencia el día de hoy con nosotros. Ha sido un honor tenerte desde el Colegio de Sinaloa, acá en Culiacán, hasta el estado de Morelos. De parte de nuestro presidente Elmer Mendoza, te agradecemos de nueva cuenta tu participación. Muchas gracias, Pues yo Oscar. les agradezco a ustedes la invitación y pues aquí sigo, ¿no? Está aquí mi correo. Cualquier cosa, habrá estudiantes que a lo mejor estén con la intención de querer hacer estancias, ¿no? O inclusive una tesis, a veces por cuestiones, ¿cómo se llama? Pueden ser codirecciones, ¿no? O una tesis realmente que vengan a hacer una estancia con nosotros. No importa el nivel, licenciatura, maestría, doctorado, inclusive he recibido gente de prácticas profesionales, ¿no? Para hacer algunas cosas. Entonces, también está abierta la invitación desde el punto de vista académico. Muy bien. Pues hasta la vista, pues. Sí, gracias. A Que ti, estén muy Oscar bien, me dio Alfredo. gusto estar con ustedes. Gracias.